Continuamos, estamos en la tertulia de este martes 7 de julio de 2020. Hoy mesa de análisis político con Fernanda Boidi, Pablo Brugnoni, Daniel Chaschetti y Federico Irazábal. Segundo tema del menú de hoy. 4 meses después de la instalación del gobierno de Luis Lacalle Pou, el Frente Amplio todavía está adaptándose a su nuevo lugar en el tablero político. En una charla con vecinos del municipio CH vía Zoom la semana pasada, el expresidente Tabaré Vázquez adelantó que su partido está elaborando varios documentos para mostrar la otra campana de lo que se dice desde el oficialismo sobre los 15 años de administraciones frente amplistas. En su mensaje, Vázquez dejó bien claro que no se callará ante lo que calificó como ataques de las nuevas autoridades. En fin, es una pincelada nada más, podría citar declaraciones, hechos protagonizados también por parlamentarios, dirigentes. ¿Cómo están viendo ustedes el comportamiento del Frente Amplio? ¿Ha logrado capitalizar errores del gobierno de Lacalle Pou? ¿Cómo juega en la oposición? ¿Vas tú, Daniel Chaschetti? Bueno, empiezo yo. A ver, a mí me parece que el Frente Amplio, por lo menos desde la crisis del COVID, se ha propuesto hacer una oposición responsable. Y creo que hay bastante evidencia que confirma esa estrategia. No estoy pensando en figuras individuales, sino en el conjunto de acciones o en la resultante de acciones del partido político. Durante el mes y medio del COVID, digamos desde 13 de marzo a fines de abril, comienzo de mayo, votó todas las leyes que el gobierno envió referidas a la crisis. Trató de, me parece que se alineó con el gobierno en esa convocatoria, quedarse en casa. Cuando la LUC ingresa, me parece que comenzamos a volver a la nueva normalidad, y ahí es donde se configuran de vuelta las funciones que la ciudadanía le asignó a los dos bloques, ¿no? La coalición gobernando y el Frente Amplio en la oposición. Y en el ejercicio de la oposición me parece que también está haciendo una oposición bastante constructiva, ¿no? Casi la mitad de los artículos de la LUC, el Frente Amplio los votó. Por ejemplo, el episodio Bartol, ¿no? A ver, le llamo episodio Bartol a todo el problema que se generó después de que un uruguayo murió de hipotermia en la calle, y todo el debate que eso provocó. Podría haber ameritado una interpelación perfectamente. Si uno mira los antecedentes de las razones por las cuales se interpelaba en los periodos anteriores, perfectamente el Frente Amplio lo podría haber interpelado ayer, pero prefirieron primero hacer pedidos de informe, luego traerlo a comisión para que brinde explicaciones, cosa que Bartol hizo ayer. Entonces me parece como que el Frente Amplio está haciendo algo bastante razonable, porque esto es una carrera larga de 5 años. Y no se puede pretender generar triunfos o pequeñas victorias que terminen complicando el conjunto del sistema político, ¿no? Y que terminen complicando al propio sistema democrático. Entonces me parece bien que diga todo lo que piensa sobre las políticas del gobierno, que se oponga a muchísimas cosas. Acordate que la calidad de la democracia reposa también en la oposición, ¿no? Es decir, porque la democracia es el consenso de los perdedores. La democracia funciona en tanto los que perdieron las elecciones reconozcan a los ganadores. Entonces necesitamos una muy buena oposición que aguijonee al gobierno, que le exija, que le obligue a explicar, que le obligue a hacer las cosas bien. Y me parece que en definitiva el Frente Amplio está haciendo eso, y no me cabe duda que en el futuro va a hacer eso. Federico estaba levantando la mano casi que al principio, a ver. Sí, no, que el Frente sufrió a partir de la irrupción del COVID, tengo la impresión, una
una reorientación, un reposicionamiento de su rol opositor. Parecía, al menos al inicio de este periodo de gobierno y sobre todo en el periodo de transición, probablemente en parte por la diferencia exigua con la que termina ganando la calle Pou la segunda vuelta y aquel episodio, ¿no?, de la dificultad de Martínez para reconocer el triunfo, el recuento de los votos observados, dio como una suerte de envión final a una especie de victoria moral, ¿no?, de reconocimiento de esa derrota de una manera distinta, y que creo que eso también permeó en algunas de las posiciones que algunos líderes de la novel oposición tuvieron respecto del gobierno. Se planteaba una oposición, al menos en lo que tenía que ver con el tratamiento de la ley de urgente consideración, con un escenario distinto del que terminó siendo. Eso no lo sabremos si fue por la pandemia o si fue por, digamos, una reflexión en ese sentido, porque hubo de las dos cosas. Pero también el Frente le costó procesar la ausencia de liderazgos claramente definidos para conducir esa oposición. Entonces, al no haber un interlocutor fuerte, un líder claro, el Frente quedó un poco desorientado en torno, bueno, a qué temas, digamos, entrar como oposición, sobre qué temas pararse, posicionarse fuerte y con qué referentes. No es casualidad, ¿no?, que Tabaré Vázquez salga ya 2 veces en lo que va del periodo de gobierno, con por lo menos, si contamos la del otro día, con esta videoconferencia con el municipio CH, serían 3 veces, a marcar un posicionamiento de liderazgo y de conducción. Una tal vez, no tanto por mérito propio, sino una suerte de reconocimiento de la calle a Vázquez como líder de esa oposición cuando lo fue a visitar a su casa, luego de la aparición del brote de COVID en Rivera. Ahí creo que lo puso a Vázquez en una posición de conductor y de líder del Frente Amplio. Y las otras 2 salió Vázquez, ¿no? Una a criticar la gestión de la reñente del Ministerio del Interior y la de estos días en la videoconferencia con los vecinos del municipio CH. Entonces, hay otros líderes que están intentando asomar como referentes, como puntales de esta oposición. A ver, ¿a quiénes mencionarías? Creo que el escenario... ¿A quiénes mencionaría, Federico? Porque está difícil eso. Mencionaría a Mario Vergara, mencionaría a Carolina Cose, mencionaría a Oscar Andrade. Es decir, son liderazgos, por supuesto, son de una trayectoria. Pero están un par de escalones abajo de los líderes que estábamos acostumbrados a ver en el Frente Amplio, ¿no? Muy, muy por debajo de esos liderazgos, por un tema también hasta generacional y de trayectoria. Y muchos de ellos también están pudiendo asumir ese rol protagónico porque están, en alguna forma, encarando procesos electorales que tienen mucha agenda y que tienen mucha atención de la opinión pública el día de hoy. Después habrá que ver cuál es el rol, por ejemplo, de Carolina Cose en el Senado si no gana la intendencia de Montevideo. ¿Quién sigue ahora, Fernanda o Pablo? Yo puedo seguir. Dale. Pablo es un caballero y te deja. Gracias. A ver, comparto con Daniel esto de que durante las primeras semanas de mandato, que también son las primeras semanas de la crisis sanitaria, ¿no? El Frente se mostró como una oposición responsable. Y probablemente con una especie de estrategia dual en algún sentido, porque si bien se apoyaba en el Parlamento las medidas, incluso algunos artículos de la LUC, la estrategia discursiva no siempre iba por ahí, ¿no? Una cosa era la institución, otra cosa era para la tribuna. Y me da la sensación de que a medida que pasan los días y la situación sanitaria empieza a estar un poco más controlada, o hay por lo menos más certezas, tengo la impresión de que el mensaje es, bueno, se terminó el changüí, ¿no? Volvemos a la campaña y volvemos a hacer oposición y no vamos a dejar pasar una, ¿no? Entonces está, las críticas al Mides, que es una cuestión de acción-reacción, ¿no? Porque recordemos que el gobierno entró marcando muy duro sobre el Mides y haciendo denuncias fuertes sobre cosas que pasaban, incluso involucrando a la prensa para mostrar lo que se toma como indicadores de muy, muy mala gestión. Ahora la cosa vuelve al Mides, ¿no? Es de la oposición y dice, bueno, a ver, si ustedes eran tan crack, ¿qué pasa con esta gente que todavía no está recibiendo
no está recibiendo atención. Se insiste desde Miranda, esencialmente, pero también desde otros actores frentistas con esto de que, bueno, no estaban tan preparados, ¿no? Y como indicador de eso se toman los cambios que ha habido en algunas en direcciones. Bueno, el último es el de Talvi, desde luego probablemente el más importante de todo. Bueno, ¿qué pasa? No tenían la gente, no era que estaban tan preparados. Se empieza como a socavar en algún sentido lo que es el discurso del gobierno. Y el Frente ha sido explícito en esto de que quiere construir como su relato, ¿no? Esta idea de que, bueno, vamos a trabajar en grupos para defender la gestión de los 15 años. Si durante los 15 años de gestión se construyó el relato de lo que era la sensibilidad de la izquierda, ahora desde la oposición se vuelven como a posicionar, a acomodar, o al menos están intentando hacer eso. No me parece que hayan sido del todo exitosos en esto, y la pandemia ciertamente no les ayudó, pero están como viendo, bueno, cuál va a ser la toma de posición. Y el Frente, los liderazgos frentistas me parece que se han encontrado muy incómodos en esta nueva normalidad para ellos, que es estar fuera del gobierno, y todavía se están acomodando. Pero sí creo que a medida que nos movemos más cerca y empieza a estar más presente la campaña por las municipales, y empezamos a salir de esta situación tan atípica de la pandemia, la dureza de la oposición y esto de no dejarle pasar una al gobierno se va a incrementar. Y ahora sí, Pablo. Yo no creo que el Frente Amplio tenga un problema urgente de liderazgo. Es decir, hasta ahora la pandemia, la discusión de la LUC y especialmente las elecciones departamentales que se están viniendo, llevan a una agenda pública específica, y obviamente el Frente Amplio está procesando un cambio de gobierno a oposición, pero lo está haciendo gradualmente y no creo que haya urgencias para tomar decisiones al respecto. Hasta ahora el Frente Amplio gobernaba y discutía las ideas de quienes en ese momento eran oposición. Ahora ya no debe discutir los proyectos. Realmente se debe basar más en juicios retrospectivos respecto a las consecuencias de las decisiones que se toman en el gobierno. Y ya no desde la pura discusión parlamentaria, que por supuesto es importante, sino también desde la construcción con la sociedad civil, con los grupos organizados. Y ahí es, en esa discusión y en esa interacción, en ese intercambio estratégico entre lo que hace uno y la respuesta de otro, y donde hay múltiples actores que deben intervenir, es en esa construcción que se dirimen los liderazgos políticos, y el Frente Amplio creo que debe esperar precisamente ese procesamiento, ese proceso, antes de asumir o definir quién puede ser el líder. Tenemos las elecciones departamentales, ahí por supuesto se van a jugar muchas cosas, y el gobierno es mano y el gobierno tiene que gobernar, y el Frente Amplio tiene que estar atento a eso y construir coaliciones sociales y políticas para controlar ese gobierno y para oponerse a ciertas decisiones. Entonces, creo que no debería ser una preocupación urgente el tema del liderazgo en el Frente Amplio, porque debe abrir la cancha, especialmente a las organizaciones sociales, y ahí sí es cuando en esa dinámica vamos a ver qué pasa. Así que yo estoy menos preocupado que algunos compañeros de mesa respecto a esa urgencia de construcción de liderazgos en el frente. Dice uno de nuestros oyentes, Rodrigo, creo que el nuevo gran líder del Frente Amplio se está gestando en relativo silencio en Canelones. Sí, ese fue un nombre que no apareció mencionado en esa lista rápida que tiraba hace un rato Federico, ¿no? Supongo que sí, todavía claro le falta empuje, creo que le falta visión o visibilidad nacional y sobre todo, injusto decirlo, montevideana, ¿no? Uh-huh. Es un líder que está muy centrado en su departamento, sobre el que todos está un poco el ojo, pero todavía está, me parece que un escalón más abajo de los que nombramos. Sí, pero a diferencia de los otros, y tal vez mi mirada no tan montevideocéntrica influya en esto, es un líder que tiene proyección hacia el interior, tal vez como no la tengan los candidatos, por ejemplo, a la Intendencia de Montevideo en este momento, porque como intendente ha tenido mucho diálogo con los demás intendentes, es un líder que tiene el diálogo con
con representantes de los demás partidos políticos. El punto es, bueno, ¿cuál es el apoyo real que pueda tener su proyección nacional dentro del propio Frente Amplio? Es una pregunta que en este momento está sin resolver para mí. Estamos hablando de Yamandu Orsi, desde luego, el probablemente futuro intendente de Canelones. Quiero decir que el Frente Amplio no va a resolver el tema de la sucesión del liderazgo hasta el 2024. Eso lo tenemos que tener claro, porque si no lo decimos así, estaríamos faltando a la verdad. Nosotros sabemos, hemos estudiado durante muchos años cómo se renuevan los liderazgos en los partidos políticos uruguayos. Y la renovación de los liderazgos pasa por las elecciones. O sea, se renuevan con votos los liderazgos. Lo que ocurrió en el Frente Amplio es que tenemos como una situación, digamos, de virtual empate o equilibrio entre varios líderes, entre los que se están yendo. Por ejemplo, Mujica es el gran líder, digamos, porque es el que juntó más votos, el que tiene más diputados, más senadores, más influencia, pero adentro de su propio sector vienen líderes nuevos como Orsi, Sánchez, entonces me parece como que tenemos que acostumbrarnos a ver un Frente Amplio con un comando, con un comando mayor, ¿no? Una cosa colectiva de varios líderes. La pregunta va a ser si van a tocar de manera afinada o si van a desafinar. Yo lo que veo por ahora es que están bastante coordinados y no han habido mayores discrepancias tácticas o estratégicas, pero puede generarse una situación donde, bueno, unos piensen una cosa y otros piensen otra. Por ejemplo, alguna gente ahora quiere hacer un referéndum contra la LUC. Ese va a ser una decisión importante, ¿no? Porque es una decisión estratégica, y tal vez ahí no estén todos de acuerdo. Pero en el acto de oponerse y de interactuar con la sociedad, como decía Pablo, bueno, me parece que en esas dimensiones el Frente Amplio va a actuar con un conjunto de líderes que van a estar bastante coordinados porque, bueno, la oposición ayuda a eso, ¿no? Es una acción negativa, ¿no? No tanto propositiva, sino negativa, y eso es más fácil de coordinar. Ya volvemos, quedan las yapas, las inquietudes, los temas que hayan traído cada uno de los 4 integrantes de la mesa.